Bueno, os subo el segundo vídeo explicativo correspondiente a la segunda parte del tema 7. En este vídeo pues continuaremos con el tema que empezamos la semana anterior y las tareas relativas a esta parte del tema pues deben realizarse antes del domingo a las 11:55 de la noche. Bueno, continuamos el tema con el apartado 2.3 que son las otras patologías. En el primer vídeo os explicaba que para que una enfermedad se considere como enfermedad profesional debe estar recogida en el Real Decreto en el que se clasifican hasta en 6 grupos diferentes las diferentes enfermedades profesionales. Estas patologías son enfermedades que sufren los trabajadores, pero que al no estar recogidas como tales en ese Real Decreto, pues tienen la consideración de accidente de trabajo. ¿Por qué? Porque están relacionadas íntimamente, estrechamente con el trabajo que realizan los trabajadores en su vida diaria, ¿vale? Vamos a ir viendo cada una de ellas e indicando un poco las diferencias que hay entre una y otra, ¿de acuerdo? La primera es la fatiga laboral. ¿Qué es la fatiga laboral? Bueno, pues una disminución de la capacidad del trabajador, de la capacidad física y de la capacidad mental, que puede llevar aparejado una serie de trastornos tanto musculares, sensoriales, de tipo nervioso, psicológico, y que se debe fundamentalmente a la falta de descanso por parte de los trabajadores. Otro tipo de patología es la insatisfacción laboral. ¿Qué supone la insatisfacción laboral? Pues un estado de desánimo, un estado de rechazo ante las tareas que reciben los trabajadores encomendadas por parte de los jefes. Y que la única forma de solucionarse es tratando de motivar al trabajador por parte del empresario. ¿De acuerdo? La tercera tipo de patología es el estrés. El estrés es una consecuencia de un desequilibrio. ¿Entre qué? Entre las tareas que le encomienda el jefe al trabajador y la capacidad que tiene el trabajador para realizar esas tareas. Cuando se produce un desequilibrio, ¿por qué? Porque el jefe satura al trabajador de estas tareas, pues se produce el estrés. El estrés que acarrea una serie de problemas para la salud, como ansiedad, impotencia, frustración, que realmente es un problema habitual hoy en día con este ritmo de vida que hay en nuestra sociedad para los trabajadores. ¿De acuerdo? Otra patología es el móvil laboral, ¿vale? El móvil laboral significa el acoso en el ambiente laboral, en el entorno de trabajo, ¿no? Que se produce cuando hay una serie de tratos vejatorios o descalificadores por parte de compañeros de trabajo, por parte del jefe hacia los trabajadores. Lo podemos hacer una comparación con el eh, bullying en el entorno escolar, ¿de acuerdo? Bueno, el síndrome del burnout, que traducido es el síndrome del trabajador quemado, que se trata de un estrés pero que se prolonga en el tiempo, ¿vale? Entonces, ¿esto qué hace en el trabajador? Pues que el trabajador vea que todo el esfuerzo que él realiza en el trabajo no se ve recompensado, reconocido por parte de la empresa. Y por último es el envejecimiento prematuro. El envejecimiento prematuro que es un fenómeno inespecífico de desgaste provocado por una fatiga acumulada. ¿Qué significa eso de fenómeno inespecífico? Que no se produce en un momento determinado, sino que es el resultado de un proceso de muchos años. Es decir, cuando el trabajador lleva mucho tiempo trabajando en la empresa, pues al final este trabajador hace que envejezca prematuramente y que parezca que tiene más edad de la que tiene, en el sentido de que como lleva tantos años trabajando, pues su estado de salud no se corresponde realmente con la edad del trabajador. Imaginaros, por ejemplo, un trabajador que empieza a trabajar en la construcción desde los 16 años y cuando lleva o tiene cumplido 35, lleva ya tantos años trabajando y haciendo esfuerzos físicos que la salud del trabajador ya no corresponde a una persona de 35 años, sino que es la salud, el estado de salud de una persona con bastante más edad. Bueno, en el siguiente apartado veremos los derechos y deberes en materia de prevención de riesgos laborales. Estos derechos y estos deberes están destinados a que se produzca, en la medida de lo posible, el menor número de accidentes
y daños para la salud de los trabajadores. Empezamos viendo los deberes de la empresa, ¿vale? En relación a unos deberes generales que tiene la empresa, en relación a los trabajadores y en relación al centro de trabajo, ¿vale? ¿Cuáles son los deberes del empresario en materia de prevención de riesgo? Fundamentalmente garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores, integrar la actividad preventiva en todas las fases de la actividad de la empresa, es decir, que en todas las fases que tenga la actividad de la empresa se deben tener en cuenta la prevención de riesgos laborales, cumplir la normativa en base a la prevención de riesgos y asumir el coste de las medidas de seguridad y salud. Es decir, no se le puede cargar al trabajador pues los costes que lleva aparejado la protección de la salud de los trabajadores. ¿Qué deberes tiene el empresario en relación a los trabajadores? Los tiene que informar y formar sobre determinados aspectos relacionados con los riesgos en su puesto de trabajo, ¿vale? Es decir, informarle de los riesgos que existen en el centro de trabajo y en concreto en su puesto, qué medidas de prevención y de protección se le debe aplicar a los trabajadores, cómo actuar en situaciones de emergencia, cómo utilizar los EPI, cómo debe usar o manejar las máquinas y herramientas y los dispositivos de seguridad que haya en la empresa. Y ya como hemos dicho más de una vez en clase, esta obligación de formar y de informar a los trabajadores corre por parte de la empresa, que debe dar esa formación en horas de trabajo, ya sea en el propio centro de trabajo o a través de una empresa ajena. ¿De acuerdo? Otro de los deberes en relación a los trabajadores, paralizar la actividad de la empresa en caso de que exista un riesgo grave e inminente, ¿vale? Por ejemplo, si ha habido una tormenta que ha supuesto, ha caído un rayo y ha supuesto un cortocircuito eléctrico, pues en ese momento determina que se pare la actividad en la empresa hasta que se solucione y se solvente esa situación y desaparezca el riesgo. Tiene que vigilar de forma periódica la salud de los trabajadores. Por eso los trabajadores cada X tiempo pues pasan en la empresa unos reconocimientos médicos. También debe consultarle a los trabajadores y que participen en todo lo relativo en materia de prevención de riesgos laborales. ¿De acuerdo? Le tiene que facilitar los EPI, los equipos de protección individual, adecuados a los trabajadores. Y recordamos, estos EPI son individuales e intransferibles. Es decir, que deben ir destinados únicamente a un trabajador y que cuando este trabajador ya deje de formar parte de la empresa, estos EPIs no pueden ser reutilizados por otros trabajadores. Y recordamos que los EPIs lo tiene que facilitar el empresario, es decir, que el empresario no puede decirle a los trabajadores que sean ellos los que compren sus botos de seguridad, sus cascos, sus gafas, sus guantes, ¿de acuerdo? Sino que debe proporcionarlos la empresa. Además debe proporcionar una especial protección a determinados colectivos, ¿vale? Los menores de edad, a las embarazadas, aquellos trabajadores que trabajen temporalmente en la empresa a través de empresas de trabajo temporal. En estos casos son colectivos que necesitan una serie de medidas especiales para protección de su salud, ¿vale? Bueno, en relación al centro de trabajo, ¿qué deberes tiene la empresa? Bueno, pues debe elaborar un plan de prevención de riesgos laborales, organizar todos los recursos en materia preventiva, adoptar medidas para situaciones que pueda haber de emergencia en la empresa y tener elaborada y conservar una documentación específica por si viene la inspección de trabajo para pedírsela que se la pueda entregar. Y debe coordinarse en materia preventiva cuando una misma empresa tenga diferentes centros de trabajo. ¿De acuerdo? Bueno, una vez analizados los deberes del empresario en materia preventiva, vamos a ver pues los derechos y deberes de los trabajadores, ¿vale? Aquí en este cuadro tenéis en la columna de la izquierda los derechos que tienen los trabajadores, pero también tienen una serie de deberes en materia preventiva. ¿Cuáles son los derechos de los trabajadores? Bueno, pues los derechos de los trabajadores son los mismos que las obligaciones del empresario, es decir, lo que es una obligación para el empresario es un derecho para el trabajador. ¿Cuáles son fundamentalmente? Pues derecho a información en materia de prevención de riesgos, derecho a formación, derecho a paralizar la actividad en caso de riesgo grave e inminente, derecho a la vigilancia periódica de la salud y derecho a consulta y participación. Es decir,
estos derechos los hemos visto anteriormente como obligaciones o deberes por parte del empresario. Ahora, ¿qué deberes tienen los trabajadores en materia de prevención de riesgos? El primero, respetar las normas en materia preventiva. Es decir, todas las órdenes que dé el jefe en relación a la prevención de riesgos laborales deben ser respetadas por los trabajadores. Deben utilizar correctamente la maquinaria y la herramienta, ¿vale? Y los equipos de protección individual. De nada sirve que el empresario nos facilite un casco, un arnés y después el trabajador no se lo pone, ¿de acuerdo? Deben también informar de inmediato al responsable en la empresa ante cualquier situación que, según su punto de vista, pues pueda suponer un riesgo para la salud, ¿vale? Debe velar, es decir, debe tratar de proteger la seguridad y salud propia y la de el resto de compañeros de trabajo. Y por último, cooperar con el empresario en todo aquello relativo a la prevención de riesgos laborales para garantizar la protección y la salud de todos los miembros de la empresa. En el apartado 3 tenéis las responsabilidades y sanciones, es decir, cuando hay alguien que incumple con sus obligaciones en materia de prevención de riesgo, pues puede ser sancionado. Aquí, en este cuadro, ¿vale? Vemos desde el punto de vista del empresario cuáles son las responsabilidades que tienen y qué sanciones pueden tener, ¿vale? Estos cuadros son, estas columnas son importantes. El resto, bueno, pues la normativa que lo regula y el órgano que sanciona. ¿Qué responsabilidad puede tener el empresario si incumple con sus obligaciones? Por ejemplo, una responsabilidad administrativa. Cuando hay una responsabilidad administrativa, ¿qué hay? Una sanción normalmente económica, ¿vale? También puede haber una responsabilidad civil cuando se causen daños y perjuicios a las personas, ¿vale? En este caso, responsabilidad civil, la multa o la sanción suele ser también una sanción económica, en forma de una indemnización por daño y perjuicio, ¿de acuerdo? Por parte del trabajador, ¿qué responsabilidad? La misma administrativa que lleva aparejada una multa, en este caso sanciones, ¿de acuerdo? Que pueden ser amonestaciones, suspensión de empleo y sueldo y despido disciplinario. Estas multas o sanciones son en el ámbito laboral, ¿de acuerdo? Cuando la responsabilidad es civil, pues llevará aparejada una multa económica en forma de indemnización por daño y perjuicio. Y por último, cuando la responsabilidad es penal, puede incluso suponer la pena de prisión y también multa económica de una importante cuantía. ¿Cómo se clasifican las sanciones? Bueno, pues se clasifican en leves, graves y muy graves. Aquí tenéis, bueno, pues la cuantía en euros cuando se trata de multas económicas, ¿vale? Las leves van de 40 euros hasta 2.045 euros, las graves de 2.046 a 40.985 y las muy graves de 40.986 hasta 819.780, ¿vale? Y las sanciones prescriben. Prescriben quiere decir que cuando pasa ese tiempo, desde que se comete la infracción, pues ya no se puede sancionar. Las leves prescriben a 1 año, las graves a los 3 años y las muy graves a los 5 años. Es decir, que si yo cometo una sanción leve, pues la empresa tiene 1 año para sancionarme. Si pasa ese año y no me sanciona, pues la sanción, perdón, el incumplimiento, perdón, pues prescribe, ¿de acuerdo? Las graves a los 3 años y las muy graves a los 5, ¿de acuerdo? Y por último, en el apartado 4 vemos las normas fundamentales que regulan la materia de prevención de riesgos laborales. A nivel europeo, el derecho comunitario, ¿vale? A nivel nacional, la Constitución española, a nivel internacional, el convenio de la OIT en prevención de riesgos laborales. OIT quiere decir Organización Internacional del Trabajo. En España, fundamentalmente, ¿cuál es la norma que regule todo lo relativo a prevención de riesgos? Esta ley. La ley 31/1995 de 8 de noviembre, que se le conoce como Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Bueno, pues con esto terminamos este tema. Ya en la siguiente semana iremos subiendo enlaces a diferentes vídeos explicativos de los diferentes temas. Un saludo a todos y cuidarse.